nuevo mundo es posible gracias a ti. Han sido tiempos de transformación. Juntos hemos logrado innovar, inspirar e impulsar la educación. Contigo hacemos la diferencia y tejemos lazos que unen fuerzas para seguir formando pensamientos y facilitar el acceso al conocimiento. Somos parte importante de esta cadena, brindando acompañamiento a la comunidad educativa, con la experiencia y solidez que nos representan. Gracias por compartir nuestra pasión, por impulsar el aprendizaje en cada rincón del mundo. Contigo construimos el futuro gracias al compromiso con el que llevas a cabo esta gran misión. Con cada página se abre un sueño, un nuevo horizonte, una nueva historia. Se renueva la curiosidad y la imaginación. Contigo vemos el mundo diferente. Vencemos desafíos, cuidamos el planeta. Contigo dejamos huella. Porque los sueños se cumplen. Contigo es posible. Buenas tardes. A nombre de Ediciones Castillo y Macmillan Education les damos la más cordial bienvenida a esta sesión en línea. Nuestra ponente del día de hoy es la maestra Ait Saban, originaria de Israel, licenciada en Psicología y maestra en Psicopedagogía por la Universidad Anáhuac del Norte, coach ontológica y empresarial de Co-Crear México y la UNAM, cognitivo-conductual de Feeling Good Institute en Estados Unidos, investigadora de la Universidad Ben Gurion de Negev en Israel. Ha realizado certificaciones en 7 hábitos de las personas altamente efectivas, uso de las herramientas Points of View, estándar de competencias ECO 217 de la SEP, entre otros. Facilitadora en cursos y talleres para adolescentes, maestros y padres de familia, en donde se fortalecen los vínculos afectivos, herramientas para la educación del alumno, mejoras de canales de comunicación, comprensión de los obstáculos que suelen presentarse en la etapa adolescente y el fortalecimiento del ambiente familiar. También da pláticas para mujeres con el tema de empoderamiento de la mujer. Ha trabajado en el área educativa implementando programas novedosos a adolescentes en distintos colegios, así como en el área de recursos humanos, fortaleciendo el desempeño laboral. Hace más de 14 años trabaja en la consulta privada con niños, adolescentes y adultos. Los dejo con Adi. Muchas gracias, Viri, y bueno, bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece que es un tema fundamental. Es un tema importante y vamos a hablar sobre la detección de la depresión en los adolescentes, así como su control de conductas violentas. Ok, entonces, ¿cuál sería el propósito de este taller? Es orientar a los padres de familia y docentes sobre qué es la depresión, cómo se presenta en la adolescencia, qué hacer con esta enfermedad y estrategias para el control de conductas asociadas a la depresión, los cuales pueden llegar a conductas violentas. ¿Cuál será la estructura del taller? Estaremos abordando 4 temas y vamos a dejar 15-20 minutos al final para preguntas. Vamos a hablar de la depresión y sus causas, síntomas de la depresión en la adolescencia, cómo se diagnostica. La realidad es que como padres de familia y maestros no podemos dar un diagnóstico como un médico, pero sí podemos ver ciertos focos rojos. Esto es muy importante. Si nosotros vemos estos focos rojos en casa o con nuestros alumnos, es un indicativo que tenemos que pensar en que tal vez tenemos que pedir ayuda profesional. Y la cuarta, algunas de las conductas violentas asociadas a la depresión. Entonces, quiero abrir el chat y Viri nos va a estar apoyando y quiero preguntarles, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan la palabra depresión? Ok, vamos a abrir. Viri, si me puedes ayudar. Claro, nos están diciendo Sara, tristeza, Verónica, tristeza, Maggie, tristeza, igual todos nuestros compañeros maestros, tristeza, angustia, Rosa nos dice suicidio, Olga nos dice ansiedad, Ángel nos dice tristeza, enojo, Esmeralda nos dice dolor, Berenice nos dice dolor, Benjamín nos dice problemas de autoestima,
sin energía, sin energía, cambios de humor, inseguridad, pensamientos negativos, que tiene daño propio, ausencia, tristeza, insomnio, empatía, soledad, aislamiento. Así es, buenísimo. Todo eso es depresión. Y todo eso son los síntomas. No tener ganas de nada, malos pensamientos, cambios de humor, ideas suicidas, cúmulo de emociones, tristeza, frustración, enojo, malestar, desmotivación, exacto. Y antes se pensaba que la depresión empieza a partir de la adolescencia. Hoy en día ya hay investigaciones que también hay niños de edad preescolar que tienen depresión. Y a lo mejor ustedes me dirán, Adi, eso no es posible. Sí, porque la depresión tiene muchas causas. En un ratito lo vamos a ver. No tiene que ser por la muerte de un ser querido, no tiene que ser porque un niño haya sufrido bullying. Pueden ser muchas causas. Y por eso tenemos que estar como padres de familia o docentes, estar alertas. Si de repente vemos un cambio de comportamiento, un niño que se aísla, un niño que no está viniendo a la escuela, un niño que no se quiere levantar, nos puede indicar una posible depresión o tal vez otra cosa. Por eso si hay algo que nos hace foco rojo, siempre referir al alumno o al hijo con un especialista para que le dé un correcto diagnóstico, porque también han habido veces que el diagnóstico no es certero y se cree que el niño tiene depresión cuando puede ser que tiene otra cosa. Ok, seguimos. Ahora sí, ¿cuáles podrían ser sus causas? Ok, la depresión sí es una enfermedad grave, ¿ok? Y hay que darle la importancia que tiene. Y uno diría, bueno, pero cuando yo era joven también tuve depresión, me acosté en la cama una semana, dos y me levanté. Eso sería tristeza. La depresión per se sí es una enfermedad grave, sí es una enfermedad que requiere atención médica, sí es una enfermedad que requiere también atención psicológica. Y como ustedes lo dijeron, es una sensación de tristeza intensa, desesperanza, ira, frustración por un tiempo prolongado. Y la depresión puede hacer que el día sea difícil de disfrutar o incluso superar el día. Cuando uno habla con una persona que tiene depresión, sí comentan que cuesta mucho trabajo pasar el día, superar el día, disfrutar las actividades, poder estar con las personas. ¿Ok? Siguiente. ¿Cuáles son las causas? Hay un aspecto genético, ¿sí? Si tengo un familiar que tiene depresión, alguien en la familia lo puede heredar. Química del cerebro. Hay una sustancia, no nos vamos a tanto meter a la parte neurológica, pero hay una sustancia en el cerebro que ayuda que estemos de buen humor, que estemos motivados, que tengamos tolerancia a la frustración, que verdaderamente disfrutemos a las personas que nos rodean en nuestras actividades. Y hay principalmente dos causas. Por una situación estresante, traumática, o por esta falta de químico en el cerebro. Este tipo de personas necesitarán el medicamento el resto de su vida. Si una persona tiene falta de esta hormona, va a necesitar forzosamente una medicación el resto de su vida. Hormonal. Esto le pasa mucho a las mujeres cuando entran a la menopausia. Un cambio hormonal fuerte. Eventos estresantes en la niñez. Muerte de algún familiar. Cambio de residencia. Bullying. Acoso sexual. Psicológico, emocional. Y factores externos. Puede ser el divorcio de los papás. Situación económica difícil en casa, cambio de residencia, cambio de país, aislamiento social, etc. Creo que con esto pueden pensar en 1001
causas. Puede ser un niño que ha estado feliz y en la escuela se le está molestando. Puede ser bajo rendimiento académico, también puede estar asociado. Que el niño está a cargo de un tío, de un abuelo, porque tal vez los papás no están en la ciudad o tienen que trabajar fuera de la ciudad. Como dije, muerte, pérdidas económicas, etcétera, etcétera. Ok. ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles son los riesgos? Porque uno dice depresión igual a suicidio. No, no necesariamente. No siempre la depresión acaba en suicidio, pero hay más factores. La primera, puede haber obesidad. Hay personas que son obesos y cuando uno empieza a trabajar con ellos en terapia y con una nutrióloga, nos damos cuenta que la causa de la obesidad viene por factores emocionales. Y quiere decir que la persona está deprimido, pero como no lo tiene detectado, para sentir ese placer, empieza a comer. Y entonces en el momento que está comiendo, le genera cierto placer. Y eso desencadenó una obesidad. Y puede haber prediabetes, temas de presión, etcétera. Y entonces cuando empezamos a trabajar con el paciente, porque vemos que tiene obesidad, nos damos cuenta que el origen de todo esto es por un tema emocional. Siguiente, mala relación con los compañeros y padres de familia. Si un adolescente tiene depresión, no quiere estar con sus amigos, no quiere hablar con sus papás, quiere estar aislado en su cuarto. Ojo, papás, si tienen un adolescente que está todo el tiempo en su cuarto encerrado, hay que ver qué está pasando. Los adolescentes les gusta, disfrutan y buscan su espacio a solas. Pero si yo tengo un hijo que desde las 3 de la tarde que llega a la escuela hasta las 11 de la noche no quiere salir de la habitación, no quiere comer conmigo, no socializa con sus hermanos, no quiere ir a actividades, no tiene planes los fines de semana con amigos, poco rojo. Algo está sucediendo en la escuela y no lo sé. Maestros, si yo tengo un alumno que académicamente iba muy bien y ha bajado su rendimiento académico, no entrega las tareas, no viene a la escuela, no está siendo responsable, me indica que a nivel emocional algo está pasando. Entonces, si mi alumno no era así, no estamos hablando de dificultades de aprendizaje, y hay un cambio drástico en la conducta de mi alumno, foco rojo. Algo está pasando. A veces los docentes, porque yo también fui psicóloga muchos años en secundaria y en prepa y hasta hoy en día sigo dando clase. Y mucho de lo que me decían mis maestros es, ay no, este niño es flojo, ay no, es que ya tiene a la nueva novia o el novio. No es cierto, fíjense. ¿Ok? Baja autoestima. Cuando un adolescente tiene depresión, tiene baja autoestima. Y también nos puede pasar como adultos. Si yo tengo depresión, probablemente también tengo una baja autoestima. Y puede ser que no rindo lo suficiente en el trabajo y no tengo estabilidad profesional. Y también a lo mejor no tengo estabilidad con mi pareja y tengo mala relación con mis hijos, pareja y en mi trabajo. ¿Okay? Dinámica familiar disfuncional. Cuando alguien de la familia tiene depresión, la enfermedad, porque ya dejemos que es una enfermedad grave, no es solo de quien la sufre. Y eso es muy importante. La depresión es una enfermedad de toda la familia. Me han llegado pacientes que los papás me dicen, que la persona me dice, el problema no es solo es mío, no es de mi pareja, no es de mis hijos. O me dicen, el problema es de mi pareja, no es mi problema. La realidad es que es un problema familiar. Cuando alguien en la familia tiene depresión, hay que trabajar con toda la familia. Abuso de sustancias. Cuando las personas tienen abuso de sustancias, nos habla de un tema emocional. También pueden experimentar dolor continuo, todo el tiempo les duele algo, se quejan, hay un malestar constante y bueno, y enfermedades vinculadas con la salud mental. Bien. Vamos ahora a los síntomas. Los síntomas pueden ser variados. Podemos ver un alumno o un hijo triste,
Y decimos, ¿pero qué pasa? ¿Por qué todo el tiempo está triste? Debería de alegrarse por todas las cosas buenas que tiene. Tristeza. O de repente la persona que tiene depresión dice, es que aquí algo me falta. Es esta sensación de vacío, de carencia. Y uno dice, es que no lo puedo entender. Tiene familia, amigos, casa, trabajo. Sí, pero es una sensación acá de vacío. Desesperanza. Las personas que tienen depresión no logran buscar una solución a su problema. Dicen, es que no sé qué hacer, no hay solución. Por eso es que desafortunadamente hay algunos que deciden quitarse la vida, porque dicen que en el momento que se van a quitar la vida, el dolor se desaparece, porque son personas que creen que solo quitándose la vida, el problema desaparecerá. Son personas que están todo el tiempo enojadas, todo el tiempo molestas. No importa lo que les digas, explotan. Esto es en los adolescentes. No importa lo que les digas, constantemente están enojados, están irritados, están frustrados, nada les gusta, nada los emociona. Ganas de llorar constantemente. Son personas que están más sensibles. No importa lo que les digas, todo el tiempo tienen ganas de llorar, todo el tiempo están desesperados, todo el tiempo es como, ¿para qué hago las cosas? Mucha vulnerabilidad. Personas que no se quieren levantar de la cama. Pueden pasar días completos que no se quieren levantar ni para comer ni para bañarse y constantemente están desmotivados. Y aquí, importante, no tengo que estar acostada en mi cama todo el día para tener una depresión. También hay personas que van, se levantan, trabajan, están con la familia, todo muy bien, uno se despide de ellos y al día siguiente se quitan la vida. Y uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo sucedió esto si es una persona que habló conmigo, que trabajó? No hay que estar acostados en la cama para tener depresión. De hecho, muchas de las personas que tienen depresión a veces ni siquiera saben lo que tienen. Como no están diagnosticados, dice, tengo aquí una sensación de vacío, pero ya se me pasará, no es para tanto. Y les cuesta trabajo el día a día. Y cuando se voltean y dicen, es que siento que tengo depresión, la gente les dice, no, te veo súper bien. Es que tú sí te levantas en la mañana a trabajar, a estudiar. No tengo que tener todas estas. Estos son focos rojos que me indican que mi hijo o mi alumno está atravesando por un momento difícil. Esta reflexión de Joaquín Phoenix creo que justo da la clave sobre la sensación de una persona que tiene depresión. Y dice así, no recordaba la razón de vivir y cuando la recordaba, no me convencía. Eso es una frase de una, o sea, justo de personas que se trabajó con ellas que querían quitarse la vida, porque una persona que está en depresión no puede ver las cosas buenas de la vida. Por más que trata de buscar la solución y de disfrutar el día a día, no lo logra disfrutar. Y el error como papás y maestros que hacemos, que le decimos, ya, no es para tanto, actívate, ándale, mira todas las cosas buenas que tienes, agradécele a la vida por la familia, por el trabajo, por la casa que tienes. Pero les tengo una noticia, una persona con depresión no se puede dar cuenta de todas las cosas buenas que tiene. Hay familiares que me han dicho en consulta, yo me enojo con mi pariente. Una mamá me dijo, estoy enojada, ¿cómo puede ser que mi hijo adolescente no se da cuenta de todos los sacrificios que mi esposo y yo hacemos por él? ¿Cómo no se da cuenta de la escuela que tiene, de los amigos que tiene, de la novia que tiene, de lo bendecido que es? Y la realidad es que una persona con depresión no se puede dar cuenta de eso. Y por más que nos enojemos, por más que le gritemos, por más que nos peleemos con él, por más que le digamos, es que reacciona, una persona con depresión no se puede dar cuenta de las cosas que tiene. Y por eso se erró, porque caemos en el pleito. No, pero date cuenta, pero no tienes depresión, pero qué malagradecido eres. No te das cuenta y nos enojamos con la persona. Y por más que nos enojamos, no le estamos ayudando.
Al contrario, estamos empeorando la situación, porque la persona empieza a sentir este vacío, dice, es que mi mamá, mi papá, mi hermano, mi maestro no me entienden, no se ponen en mis zapatos. Yo sé que soy privilegiado, que tengo muchas cosas, pero no las puedo sentir. ¿Y por qué mis familiares no pueden entender lo que tengo? ¿Por qué no quieren aceptar que tengo depresión? Y a esto, ¿y por qué les digo esto? Porque parecería mentira que en el año 2023, en el siglo XXI, aún en familias mexicanas existe el tabú de hablar sobre la depresión. Existe el tabú de hablar sobre la salud mental. Como que uno dice, no, este no es un tema que me importa. Ya, no hables de la depresión como si fuera una enfermedad infecciosa. La depresión no es una enfermedad infecciosa. Al contrario, entre más abiertos hablemos con nuestros hijos y alumnos sobre el tema, más rápidamente lo vamos a poder detectar. Hay temas que hoy en día ya no pueden ser tabú. Y si somos maestros de niños adolescentes, de chavos adolescentes, debemos de hacerles actividades y abrir el canal para que nuestros alumnos confíen en nosotros y que nos digan cuando sienten algo. Ok, entonces por favor, papás y maestros, la primera estrategia es siempre tener un canal de comunicación. No tengamos miedo de hablar de estos temas con ellos. Y si no las sabemos, hablamos como un profesional. Y si vemos que en la escuela hay chavos con síntomas, traigamos un profesional. Hablemos con los padres de familia. Estemos unidos para hablar del tema. No lo escondamos. La depresión existe y si no la hablamos, igual seguirá existiendo. ¿Ok? Siguiente. Vamos a volver a abrir el chat. Y Viri, a ver si me puedes ayudar. ¿Qué síntomas has detectado en tus hijos o en tus alumnos? Y eso no quiere decir que forzosamente tengan depresión, pero ¿qué síntomas han de pronto visto en algún hijo o alumno que les hace foco rojo? Ya está abierto el chat. Dice Miguel, desinterés por la materia, enojo y aislamiento. Luz María dice, se cortan. Esmeralda dice, mis alumnos de licenciatura es la desmotivación. Selene nos dice enojo. Mónica nos dice aislamiento. Obdulia nos dice, no tienen ganas de hacer nada. Alejandra dice desinterés para las cosas. Miriam dice enojo, dispersión. Jessica nos dice aislamiento. Ángel, aislamiento. Rosario dice desmotivación. Lourdes dice algunos vomitan y se ven diferente. María del Socorro nos dice desinterés, apatía, aislamiento y enojo. Berenice nos dice tristeza y ganas de no hacer nada. Gloria nos dice mucho enojo, falta de interés. Ana Rodríguez dice no les gusta hacer nada. Mónica nos dice no querer alcanzar sus metas y sienten que no pueden luchar más. ¿Se fijan? Y a ver, y yo les quiero preguntar, y Vira, a ver si me puedes ayudar a leer de 2, 3 personas. Cuando ustedes ven que el alumno es agresivo, se aleja de sus amigos, está desmotivado, el que se corta, enojo, falta de interés, aislamiento, etcétera, ¿qué hacen con eso? Porque, ok, hay focos rojos, estamos detectando algo, y luego, ¿qué pasa? Hablan con los directivos, hablan con los papás, se trabaja con el psicólogo, se les refiere a una terapia. Ok, a ver, Viri, si me puedes ayudar. Sí, claro. Selene nos dice, lo platicamos. Jessica nos dice, primero tratar de hablar con ellos. Esmeralda dice, yo los mando a psicopedagogía. ¿Alguien puso el divorcio? Me acerco a hablar con ellos. Ana dice, se canaliza al psicólogo del colegio. Josefina igual dice hablar con ellos. Marisol dice, tienen que platicar con los niños, directivo y posteriormente con los padres. Exacto. Esto es súper, súper importante. No podemos ignorar esta situación. Aunque uno dice, pero es que es mi alumno, pero solo lo veo 2 veces a la semana, 45 minutos. Hay maestros que están más presentes. Hay maestros, si nosotros lo detectamos, tenemos que accionar. Acción, rápido. Canalizar al área psicopedagógica y que de ahí tomen decisiones. Y llamarle a los papás. Y aquí ahí va algo muy importante.
Los papás son los últimos que van a aceptar que su hijo tiene depresión. Van a decir, no es cierto, esto no existe, para nada, ustedes están inventando. Entonces ustedes pueden decir, ok, que lo vea un psicólogo y que determine, ¿ok? Son situaciones que tenemos que ver. Y puede ser que nos estamos equivocando. Puede ser que el chavo cortó con la novia y solo está desmotivado 2 o 3 días y se acabó. Acuérdense que esto tiene que ser algo repetitivo. Evidentemente no vamos a dejar que el chavo tenga estos síntomas 1 año, pero si de repente vemos 2, 3 semanas y algo no nos hace sentido, foco rojo, hay que canalizar y hay que hablar con los papás. ¿Ok? Seguimos. Ok. Algunos criterios. Para los psicólogos y los psiquiatras está el DSM-5, donde hay ciertos criterios que a veces dicen, de 10 criterios, si el paciente tiene 8, cumple, pero no importa. Esos son algunos criterios que hay. A nivel afectivo, y se los voy a leer, a nivel afectivo vamos a encontrar personas tristes, irritables, incapacidad para experimentar placer, pérdida de interés, inconsistencia emocional. Aplaneamiento afectivo es ni demuestra tristeza, ni enojo, ni placer. Es como uno dice, bueno, dime, ¿qué te está pasando? Está irritable, insatisfacción, pesimismo, aislamiento social. De repente vemos una persona que siempre está con sus amigos y de repente decimos, ¿qué está pasando? Está aislado. Y síntomas de ansiedad y de angustia. ¿Ok? Estos son a nivel afectivo. A nivel físico. De repente vemos un retraso psicomotor, como que camina muy lento, no se mueve, inquietud o que se mueve todo el tiempo, agarra las cosas, las mueve. Disminución de energía, vemos a la persona muy cansado. Alteraciones en el apetito, de repente vemos que o dejó de comer completamente o está comiendo más y más. Y son estas personas que buscan el placer a través de la comida. Alteraciones del sueño, insomnio o personas que constantemente se están despertando o personas que si antes dormían 7, 8 horas al día, ahora quieren dormir 10 o 12 horas y aún así después de dormir dicen no me fue suficiente. Molestias físicas, etcétera. Esto es a nivel físico. A nivel cognitivo, de pronto ya no se pueden concentrar, pérdida de la memoria, como que perdidos, como que los vemos como muy perdidos, no toman decisiones, distorsiones cognitivas, ¿no? Como de repente no saben dónde están, o se sienten solos, o dicen es que me siento incomprendido, o empiezan a decir es que me siento muy culpable por esto, esto y esto. Baja autoestima, o que empiezan a decir es que yo soy inútil, es que yo no sirvo, es que no importa lo que yo haga, todo lo hago mal. ¿Okay? Rumiación del pensamiento es todo el tiempo, estos pensamientos recurrentes. El cognitivo conductual, justo con algo que trabajamos con las personas, es con su pensamiento. Y ahí va. Y yo quiero que ustedes aprendan esto. Si mi pensamiento es negativo, si yo empiezo, no, vamos a decir que hubo un recorte de personal y a mí me tocó. Entonces empiezo. Es que no sirvo. Es que no hacía bien mi trabajo. Es que nadie me quiere. Es que ningún trabajo me van a querer contratar. Es que no sirvo, no sirvo, no sirvo, no sirvo. Mi emoción a nivel afectivo va a ser tristeza o enojo o insatisfacción. Entonces tengo pensamiento, no sirvo, no sirvo, no sirvo, no sirvo, tristeza, tristeza, enojo, irritabilidad. Y entonces es, ya no quiero nada, me voy a aislar, estoy molesta, etc. A ver, yo les pregunto, ¿les ha pasado? Nada más quiero los que están acá. ¿A ustedes les ha pasado? Jessica nos dice, sí, disminución de la memoria me pasa muy seguido. Esmeralda dice, sí, me ha pasado, sobre todo me afecta en mis horarios de sueño. Andrea, disminución de la memoria y ansiedad. María dice, sí, aún en lo cotidiano, sí, en situaciones de recordar. Josefina, sí, no querer trabajar. A Leli dice ansiedad. Nos dice en el sueño, Selene. Lourdes nos dice, a veces me siento que no sirvo para nada. Carolina nos dice memoria. Reverinice, cansancio extremo.
Exacto. Así como uno dice, pero el adolescente puede tener depresión, sí, también nosotros. Tal vez yo tuve una tristeza prolongada y hice acciones, cambié mis hábitos alimenticios, cambié a lo mejor de trabajo y de pronto, vámonos, me pude activar y estuve bien. Pero depresión como tal es cuando una persona dice, no puedo más, necesito ayuda, no estoy durmiendo, no estoy comiendo, no me siento pleno o plena con lo que hago y siento que estoy perdida. Estoy completamente perdida y no le encuentro una solución a mi problema, ¿ok? La realidad es que cada vez más hay personas a nivel mundial y también en México con depresión. A partir de la pandemia se hizo como un boom y se empezó a hablar más de eso. ¿Por qué? Porque a partir de la pandemia se vio y se detectó que cada vez niños más chicos tenían depresión. Y uno dijo, ok, es por la pandemia, están encerrados, no ven a sus amigos, tal vez el papá o la mamá perdió el trabajo, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que la depresión existe y siempre ha existido. ¿Ok? Siguiente. Ok. ¿Cómo se diagnostica? ¿Ok? ¿Cómo se diagnostica? Tenemos 1, 2, 3, 4. El primero, ¿qué podemos hacer? Reducir los niveles de estrés. Les voy a dar un ejemplo. Si yo trabajo y mi trabajo me genera mucho estrés y yo ya empiezo a percibir que esto me está generando una depresión, probablemente voy a tener que pensar en un cambio de trabajo. O probablemente voy a decir, algo no está bien, me está generando estrés. Entonces, lo primero es, tengo que reducir el nivel de estrés. La siguiente, apoyo entre mis amigos y familiares. Una de las causas también y los síntomas cuando las personas en terapia dicen, es que me siento solo, es que me siento perdido, es porque no encuentran el apoyo entre los amigos y los familiares. Hay muchos pacientes que dicen, no tengo una red de apoyo. Aquí está la segunda estrategia, o la tercera, no sé en cuál vamos. Es muy importante que si ustedes detectan a su hijo o a su alumno que empieza a tener síntomas de depresión, buscar redes de apoyo. La familia, que pueden ser papás, hermanos, tíos, abuelos, maestros, el coordinador, la psicóloga, la directora, en los amigos. Cuando una persona tiene depresión, lo más importante es la red de apoyo. Porque a veces los niveles de estrés bajarán o subirán. Pero cuando una persona tiene una red de apoyo fuerte, va a decir, ok, no pasa nada. Tengo gente que me puede ayudar. Y entonces esta desesperanza y esta frustración se van reduciendo. Por eso no sé si se acuerdan que hace ratito yo les decía a nivel familiar, cuando un familiar tiene depresión, hay que trabajar con toda la familia. Cuando a mí me llega un paciente y me dice, a mí no me importa, la depresión la tiene mi mamá, mi tío, mi primo, yo le digo, no, también hay que trabajar contigo. Y la persona me dice, pero yo no tengo depresión. Hay que trabajar con toda la red de apoyo. Si en la casa vive la abuela, el tío, la prima, también con ellos tenemos que trabajar. Y a lo mejor ustedes me dirán, pero a ti, ¿qué tiene que ver la abuela, la tía, la prima? Porque son referentes, son personas que trabajan en la casa, son personas que están constantemente con la persona. Lo mismo en la escuela, no es solo el maestro que detectó, hay que trabajar con el psicólogo, con los directivos, pero también con el salón de clases, por supuesto con los amigos más cercanos. Y cuando hay un chavo que tiene depresión, hay que hablarlo, hay que trabajarlo en el salón de clase. La tercera, y esto por favor, papás, yo también soy docente y también soy mamá, yo tengo 3 hijos. Buscar ayuda profesional. A veces decimos, ay no, no tengo tiempo, no tengo dinero, no puedo. No, ¿qué me va a decir un profesional? Un profesional puede trabajar. Hay que mandar a terapia. Y si es necesario, también con un psiquiatra para que dé un antidepresivo. Hay que trabajar todos en conjunto. También aquí, otro de los errores que muchos papás cometemos es, no pasa nada, va a estar mejor.
¿Yo para qué me voy a gastar este dinero? Mi hijo va a estar bien. Mi hijo tiene que aprender a que tiene que salir adelante. Lo mismo en la escuela. Ay, no, pero es la obligación del alumno hacer su tarea. Oye, pero maestro, tu alumno no está entregando. Foco rojo. Dejemos de pensar que una persona con depresión lo puede solucionar por sí mismo. Una persona con depresión necesita forzosamente ayuda profesional. ¿Sí? La cuarta, cumplir el tratamiento hasta que se indique. Hay veces que tengo pacientes que han llegado conmigo y me dicen, y les digo, anteriormente estuviste en terapia, y me dicen, sí, pero esta la dejé, esta me cansé, esta no sé qué, esta mi papá dejó de pagarme, esta mi papá dijo que no era importante. Si no terminamos el proceso, volveremos a caer. Lo mismo con los adolescentes. Tienen que trabajar con un profesional y terminar el proceso hasta que el profesional los dé de alta. Nosotros como papás no podemos darle de alta a nuestro hijo. Otro de los errores que cometemos como papás. Hay muchos papás que me dicen, bueno, yo le quité los antidepresivos a mi hijo. La verdad es que ya llevaba 2, 3 meses, un año y la verdad estaba costoso. No podemos quitar los antidepresivos así nomás. Hay que hacerlo paulatinamente. Si nosotros decidimos quitar los antidepresivos, lo único que vamos a hacer es un desbalance hormonal muy fuerte y al cabo de unas semanas el adolescente volverá a recaer en la depresión. Y uno dice, ¿pero por qué? Ya estuvo en un tratamiento un año. Porque no dejamos que el tratamiento termine. Debemos dejar hasta el final que el tratamiento termine. Entonces, por favor, reducir a nivel laboral, si soy adulto, los niños, hay escuelas que tienen un nivel de exigencia muy fuerte. Y como papás queremos que nuestro hijo esté en esa escuela, pero tal vez esta escuela es maravillosa, pero no es para mi hijo. Lo tengo que cambiar de colegio. Y no digo no exigirle a mi hijo, porque claro que mi hijo puede, y claro que mi hijo es inteligente, pero tal vez la manera de estudiar le genera mucho estrés y se deprime cuando no tiene buenas calificaciones. Pensemos si la escuela es para él. Pensemos si el grupo de amigos en el que está es el indicado. Apoyo. Acerquémonos a los tíos, primos, abuelos. Apoyémonos de todas estas personas familiares que creemos que pueden beneficiar en el tratamiento de nuestro hijo. Ok, etcétera. Siguiente. Los violentos. Ok. Me fui un poco rápido. En un ratito vamos a dejar el espacio para muchas preguntas. Ok. Vamos a las conductas violentas. ¿Qué pasa? Cuando una persona tiene depresión, y sea adolescente o sea adulto, puede recaer, sí puede recaer en conductas violentas. Entonces, si se fijan en la gráfica, tenemos aquí edad precoz, que son los, vamos a decir, 10 años, 9 años, hasta edad tardía, que seríamos nosotros adultos. ¿Ok? Y bueno, aquí es el porcentaje de los chavos. Vamos a empezar desde las conductas, entre comillas, menos graves, aunque todas son graves, hasta las conductas más graves. Entonces, podemos ver bullying, ¿no? Un niño está deprimido, está enojado, está molesto con sus papás, ¿y qué hace? Bullying. Llega a la escuela y molesta. Aquí es muy importante. El que hace bullying, el agresor, nos está hablando que hay un tema emocional no resuelto. Obviamente también la víctima, hay que trabajar con la víctima, pero uno dice, es que la culpa tiene el que agrede. Sí, pero hay que trabajar. Nos indica que el agresor tiene un tema emocional no sanado. ¿Ok? Entonces, viene el chavo de 9, 10 años, molesta al amigo, le pega al amigo, le quita su cuaderno, hace planes los viernes y solo deja aislado a un niño. Pero el bullying puede ser muy grave, desde encerrar a alguien en el baño, quemar con cigarro a alguien o hasta un acto sexual. Entonces tenemos que tener cuidado con el bullying, porque hoy en día en las escuelas todo el mundo estamos hablando de bullying, pero hay desde te molesto o no te presto mi cuaderno hasta te encierro en el baño.
Y esto, les quiero dar aquí un ejemplo de un paciente que tuve. Este paciente tenía temas de inseguridad y tenía baja autoestima y tenía en ese momento 13 años, 13, 14 años. Y de alguna manera había un grupo de 2, 3 niños que eran muy fuertes en esta generación. Y lo que hacían es que se burlaban de él. Le pegaban, lo empujaban, le robaban el lunch y muchos días se quedó sin comer. Le quitaban su tarea o lo obligaban a que él les haga las tareas. El chavito de 13 años tenía mucha pena de decirle a su mamá y no le contaba, porque decía, ¿cómo le voy a decir a mi mamá que en la escuela me molestan? ¿Cómo le voy a decir? ¿Cómo le voy a decir? Llegaba a la casa, su mamá le decía, ¿cómo te fue? Súper bien. Que el niño iba en las tardes a sus actividades. Quiero mencionar que los papás de este niño que sufrió bullying es una familia muy, muy presente. El niño, como no pide ayuda, entra en un tema de depresión, porque él decía, ¿qué está pasando conmigo que me molestan y que me agreden? Entonces, por un lado teníamos al que sufría bullying con depresión y el agresor también tenía temas de depresión, solo que uno lo llevó a un contexto pasivo y el otro era muy agresivo. Al final de la historia, para no hacerse la larga, encierran a este niño en el baño, lo encierran, y los transportes de la escuela se van, y cuando es la hora de llegada y la mamá está esperando a su hijo, el hijo no llega y no llega y no llega, habla al colegio todo el mundo buscando, y el niño estaba en una esquina porque lo habían encerrado en el baño y ya llevaba más de 2 horas encerrado en el baño y no sabía si iba a pasar toda la noche en el baño, más la angustia, la preocupación, el hambre que tenía y el haber sufrido esta agresión. ¿Ok? Entonces, uno diría, es que el bullying es la conducta menos violenta, sí y no, dependiendo del grado de bullying. ¿Okay? Siguiente etapa, acá. Peleas físicas, ¿no? Se empiezan a pegar, a golpearse. No, estoy enojado, estoy irritado, estoy deprimido, entonces voy a ir a la escuela y me voy a agarrar a golpes con este niño que no me cae bien. Voy a salir a la calle y vamos a formar bandas y nos vamos a agarrar a golpes y vamos a ver quién domina a quién. Y aquí el más alto. Violación, asalto con arma de fuego, asaltar a las personas con un cuchillo, etc. Seguimos acá. ¿Qué otras conductas pueden haber? Delincuencia moderada o seria. Puede ser fraude, robo, etc. Entrar a una casa y robar, correr en la calle y robarle la bolsa a una persona, tratar de abrir un coche y robar, entrar a una tienda y meterse las cosas debajo de la blusa y robar. Siguiente. Daño a propiedad, vandalismo, pintar, hacer graffiti, agarrar una piedra, romper, o en la escuela, romper las bancas, romper las sillas, pintar las paredes, romper el vidrio, robarle a mi amigo su tablet, esconder las mochilas, esconder las loncheras, robar la lonchera, hacerle daño al lugar. Y esas son conductas encubiertas por menores, que sería de lo sencillo a lo más serio, mentiras constantes. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Las conductas violentas por depresión pueden ser variadas. ¿De qué depende cada quien? Cada quien se comporta de otra manera. No hay como una cosa que digamos, cuando una persona tiene depresión, forzosamente va a asaltar, o forzosamente va a pegar, o forzosamente va a hacer bullying. Cada persona se comporta de otra manera. Ahora vean el triángulo del medio. Este triángulo es importante. ¿Qué sucede? Si yo robo, si yo destruyo, si yo pego, voy a eludir la autoridad, me voy a escapar de la casa, me voy a escapar de la policía, no le voy a hacer caso a los papás y a los maestros y a los directivos. ¿Por qué? Porque sé que estoy mal, pero yo no quiero que me regañen, yo no quiero tener una consecuencia, entonces voy a eludir la autoridad. Aquí. Voy a desafiar constantemente, me voy a rebelar constantemente contra mis maestros y contra mis papás.
voy a hacer lo que quiero, me voy a encerrar en mi cuarto, no le voy a hacer caso a nadie y no me va a importar las consecuencias de mis acciones. Y obviamente aquí es una conducta oposicionista. Existe el DSM-5 y hay como tal personas desafiantes o oposicionistas, que son estos chavos que de repente hacen lo que quieren, hablan como quieren, no hacen caso, no llegan a la casa, la mamá les pide algo y ellos no lo hacen, evitan ir a la escuela, bajo rendimiento escolar, están todo el tiempo en la calle, etc. Entonces, estas conductas también son focos rojos que nos indican que algo no anda bien. Vuelvo a abrir el chat de todas estas conductas violentas que han visto ustedes en sus alumnos o en sus hijos. Viri, ¿puedes abrir el chat, por favor? Sí, ya está abierto. ¿Ok? Escríbanme qué conductas violentas han visto en sus hijos o en sus alumnos. Conducta y confrontación, ¿sí? Rebeldía, agresiones a menores o bullying, confrontación, inconformidad, esconder la pertenencia, manipulación, rebeldía, desobediencia, aventar las cosas, sumisión, bullying, agresión. A ver, y aquí es muy importante el diagnóstico. Yo puedo tener una persona que es agresiva y que pelea por un tema de depresión, así como puedo tener una persona que pelea porque a lo mejor está enojado, porque tiene una injusticia, pero no necesariamente quiere decir que tiene una depresión. ¿Ok? Esto es bien importante. Por eso es que el correcto diagnóstico es importante. También a la vez yo encuentro pacientes o alumnos que están diagnosticados con depresión, se les da un antidepresivo y la realidad no es lo que tienen. Entonces tenemos que hacer un correcto diagnóstico. Ahora, otra vez, como papás y como maestros, no somos doctores. No podemos saber si tiene o no tiene, pero hay focos rojos, las causas, los síntomas y, por supuesto, las conductas violentas. Si mi hijo presenta conductas violentas, lo mandaré con un profesional. Si mi hijo de pronto está triste, está irritado, etcétera, etcétera, pero tal vez no tiene una conducta violenta, también es un foco rojo en donde yo entiendo que tal vez necesito ayuda profesional. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Y ya casi vamos a abrir el chat para las preguntas. No necesariamente el que está deprimido va a tener estas conductas violentas. Puede ser que tenga un alumno deprimido y lo único que va a hacer es estar acostado en la cama o simplemente mostrará desinterés, pero no hará bullying, no peleará, no robará. Al revés, puedo tener un alumno que constantemente miente y constantemente roba, pero se levanta en la mañana y está bañado y llega a la escuela y es buen alumno, pero tiene estas conductas violentas. Y tal vez eso no me hace la conexión de depresión. Y tal vez yo digo, solo tiene conductas oposicionistas. ¿Es una persona desafiante? Sí, pero también me indica que necesito ayuda profesional para ver por qué está violento, por qué miente, por qué daña la propiedad, qué está pasando. De repente, en terapia, resulta que está muy enojado o está molesto con sus papás o los papás se están divorciando o hay un tema económico muy fuerte y está tan enojado y frustrado que su manera de sacar el enojo es haciendo daño, es pegando, es mintiendo, es robando. Y cuando uno le dice al chavo, oye, es que tienes depresión, él dice, no es cierto, yo no tengo depresión. Pero cuando uno empieza a trabajar con él, nos damos cuenta que tiene baja autoestima, desinterés, desesperanza, poca tolerancia a la frustración y hay que trabajar con esta sintomatología. Viri, ¿me puedes regresar al cuadro de sintomatología de afectivo y cognitivo? Acá. Esto es muy importante.
Y esta tabla nos va a ayudar, y esta es la mejor estrategia, encontrar el diagnóstico. Otra vez, puedo tener síntomas afectivos, o puedo tener síntomas, mi alumno puede tener síntomas físicos o cognitivos. ¿Se dan cuenta? No necesariamente tiene que cumplir toda la tabla. No necesariamente tiene que tener estos 10 criterios afectivos, o estos o estos. Puede tener 1 o 2 afectivos, una física o una cognitiva. O puede tener de aquí 2 y de acá ninguna. Generalmente, cuando una persona tiene depresión, sí tiene algunos criterios de acá y de acá. Pero otra vez, puede ser que no tiene depresión, puede ser que está teniendo cambios hormonales. Y cuando describe sus cambios, la persona dice, no, es que tengo depresión. Y no es depresión. Tal vez es anemia. Tal vez es un tema emocional, pero no depresión, bajo autoestima. A ver, aquí María Guadalupe nos dice, suelen ser callados, déjenme abrir el chat, y a la energía se reaccionan muy agresivos. Exacto, ahí hay un foco rojo. Están callados, de repente, ¡boom!, explotó. Y uno dice, espérame tantito, ¿por qué explotas? No es tan grave lo que te dijeron. ¿Por qué en un segundo tuviste 0 tolerancia a la frustración y explotaste? ¿Por qué de pronto Lourdes Martínez nos pone? Golpeó el escritorio. ¿Por qué golpeaste el escritorio? ¿Por qué golpeaste la pared? ¿Por qué tiraste el vaso? ¿Por qué rompiste el vidrio? ¿Qué está pasando que no estás teniendo contención emocional? Entonces está teniendo síntomas afectivos. Otra persona puede estar cansado todo el tiempo. Oye, pero ¿por qué? ¿Estarás enfermo? A lo mejor hay que hacerle estudios de sangre y de orina. No es normal que un chavo de 15 o 16 años quiera dormir todo el tiempo. Puede ser que es un tema emocional, como puede ser que no. Aquí nos pone, será importante que uno como papá también deba de tomar terapia o solo asumir que mi hijo está deprimido por cuestiones casuales. Exactamente, Sergio. Como les dije, también nosotros como papás y docentes tenemos la obligación de estar informados. Y si tenemos un hijo que está en depresión, está en un tratamiento, como papás también tenemos que tomar terapia. ¿Por qué? Porque muchos papás se cuestionan y dicen, ¿qué hice mal? A lo mejor algo hice mal por mi culpa. Mi hijo está deprimido. Ay, es que me acaban de correr. Entonces mi culpa, mi hijo está deprimido. No, pero también nosotros como adultos necesitamos trabajar esto. Necesitamos entender qué es la depresión y cómo tratar a un hijo con depresión. No tratarlo diferente, por supuesto que no, pero qué hacer con esta enfermedad, porque esta enfermedad es de todos y todos tenemos que saber cómo trabajarla, cómo dar esta red de apoyo. Acá Berenice nos dice, existen chicos que se autorreflejan. Sí. Ahorita voy a abrir el chat y van a hacer las preguntas y le voy a pedir a Viri que me apoye con estas preguntas, porque a ver, yo sé que la depresión es muy complejo. Uno para diagnosticar, porque puede haber un mal diagnóstico, y ahí va otra cosa. En los adolescentes es muy normal decir, estoy deprimido. Y uno dice, sí, está deprimido, pero ya fue con el novio, ya se fue a comer. Es muy normal que los chavos digan, ay, es que estoy depre. Y uno dice, ¿por qué estás depre? Y dice, ay, es que mi serie ya se acabó. Los chavos lo usan como del día a día, el vocabulario. Pero la depresión va más allá de estar triste. Va más allá de decir, ay, es que me peleé con mi amiga y estoy depre. Sí, estoy triste, estoy enojada, estoy frustrada, sí. Pero nuestra obligación también como maestros es estudiar causas, riesgos, diagnóstico, criterios sobre la depresión. Necesitamos, como les dije, abrir el canal de comunicación, abrirlo con nuestros alumnos, no tener miedo de hablar de eso, traer profesionales a la escuela, hacer talleres, dar pláticas, tener un espacio donde los chavos se puedan expresar. Hay muchos chavos que están callados, que tienen depresión y no la quieren manifestar, aunque su silencio ya lo manifiestan. Tenemos que tener la apertura para escuchar a nuestros alumnos y a nuestros hijos.
Otra vez, un chavo que está encerrado toda la tarde en la casa está mal. Nos habla de una posible depresión. Hay papás que me dicen, ay, Adi, no tiene nada de malo. Desde que llega de la escuela está encerrado. Y yo les digo, ¿cómo? ¿No revisas? ¿Qué está haciendo? ¿Con quién se chatea? ¿Con quién habla? A lo mejor se está cortando y tu mamá no te diste cuenta. A lo mejor está ingiriendo cierta sustancia y tu mamá no entraste a verlo y tal vez es demasiado tarde. Tal vez hubieras llegado media hora antes y le hubieras salvado la vida. Red de apoyo. Y acá lo más importante y lo último es nunca pensar en mi casa esto no va a pasar. Nunca decir, mis hijos jamás tendrán depresión. Puedo ser la mamá más amorosa. Puedo ser el papá más atento. Podemos ser la familia más unida. Y aún así podemos tener una causa de depresión. Por favor, lo mismo, maestros. No pensemos que porque son mis alumnos no van a tener. Porque hay aquí maestros de escuelas privadas, públicas, de diferentes estados. Esta enfermedad, y ahí va, porque sí es una enfermedad, y le tenemos que dar la importancia que se requiere. Nos puede dar a los 13, como nos puede dar a los 30. No importa nuestra situación económica. Da en todos los niveles socioeconómicos. No importa si tengo 30 años y estoy casada y tengo hijos, aún así me puede dar depresión. No importa si tengo 6 años, también puedo tener depresión. ¿Qué les quiero decir con esto? Y con esto ya vamos a ir cerrando para que ustedes empiecen las preguntas. No importa la edad, el género, el nivel socioeconómico, si vivimos en la Ciudad de México o en Monterrey. Esta es una enfermedad que puede llegar a cualquier persona, en cualquier casa, en cualquier familia de la República Mexicana. ¿Ok? Y creo que por ahí hay una diapositiva más de bibliografía. ¿Vire? Hay muchos libros, hay muchísimos libros que ustedes pueden encontrar. Yo aquí les puse solo algunos que lo pueden leer si tienen alumnos e hijos adolescentes y les pueden ayudar. La primera es La depresión no existe, del autor Juan Carlos Rincón, que es justo esto, este tabú, esta parte de decir, ay, es que esto no existe, nunca le pasará a mi hijo, en mi familia no va a haber, esta escuela jamás va a pasar. Claro que sí, cualquier persona. Y es muy buen libro, porque así podemos hablar con nuestros hijos sobre si existe la depresión y cuáles son sus causas, sus efectos, etc. La segunda, ante la depresión, es justo el de la montaña. ¿Qué hacer? Del doctor Juan Antonio. ¿Qué hacer ante la depresión? Ok, tengo depresión, tengo un familiar con depresión, ¿qué hago? Muchas veces los papás somos los últimos que queremos aceptar o que vamos a aceptar que tenemos un hijo con depresión. Muchas veces decimos, no es cierto, mi hijo tiene todo. Sí, tu hijo a lo mejor materialmente tiene todo, pero aquí adentro tiene una carencia afectiva. Y no importa cuánta ropa le compraste, y no importa cuántos viajes lo llevaste, pero aquí adentro tiene una carencia. Y por eso está este dibujo de la montañita. Ok, estoy ante este problema. ¿Qué hago? ¿Cuáles son las acciones? ¿Qué voy a hacer? Tengo un familiar. No puedo evitar esta situación. No puedo tapar el sol con un dedo. ¿Qué hago ante esto? ¿Cómo lo soluciono? ¿Qué estrategias le doy a mi hijo? La tercera es la depresión en adolescentes, de la doctora Ana María Briceño, que nos habla justo más extenso, pero es en resumen esta plática. Causas, efectos, criterios, ¿no? Y como papás, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Qué debemos de hacer? Y entender que sí existe la depresión en los adolescentes. Dejemos de creer que eso solo existe con las personas de la tercera edad, porque están solos y porque están enfermos. Claro que sí, sí existe. ¿Ok? Y la tercera, que a mí me gusta mucho porque yo soy terapeuta cognitivo-conductual y es la terapia cognitivo-conductual y es cómo tratarlo. Este libro es más para terapeutas, pero también puede ser utilizado en colegios para maestros y aquí hay más estrategias de tipo cognitivo-conductual que se puede hacer con los alumnos como actividades, aunque evidentemente como papá o como maestro no vamos a ser sus terapeutas y si detectamos que un alumno tiene depresión, hay que referirlo con un profesionista, pero bueno, aquí son
los profesionistas que nos dedicamos a la terapia cognitivo-conductual. Yo sé que hay muchos tipos, psicoanálisis, Gestalt, etcétera, pero yo soy como terapeuta cognitivo-conductual. Yo sí recomiendo este libro, pero no tiene que ser de interés para todos. Y evidentemente hay muchísima información. Pueden encontrar muchísima información sobre la depresión en los adolescentes, cómo detectarlo, focos rojos, riesgo, causas, etcétera, a nivel hormonal, genético, etcétera, etcétera, etcétera. De veras, si este es un tema que les interesa, si trabajan con adolescentes, si tienen hijos adolescentes, lean alguno de estos libros. Si no, hay muchos libros que nos hablan sobre la depresión, ¿ok? Junto hay muchísima bibliografía sobre la depresión y sobre la depresión en los adolescentes, ¿ok? Ahora sí vamos a abrir el chat. Le voy a pedir a Dire que vaya leyendo las preguntas y yo se las iré contestando. Perfecto, ya está abierto el chat. Bueno, Obdulia nos dice, ¿qué sugerencia nos puede proporcionar si las redes de apoyo principales no muestran apoyo de ninguna forma hacia el adolescente en depresión? Mira, es justo una de mis diapositivas. En los números, una de las cosas más importantes y la manera que más rápidamente vamos a poder sacar al adolescente adelante es con la red de apoyo. Y si los papás son negligentes, buscar un tío, una tía, un abuelo. Si no hay, buscar un tutor o algún adulto que se haga responsable, sino apoyarse en los maestros del colegio, porque a veces ese adulto que le hace el cambio al adolescente, a veces es un maestro. Entonces, revisar con qué adulto se relaciona el adolescente y a partir de ahí puede tener una conexión con otro adulto que puede ser un maestro y este maestro nos puede ayudar en el proceso. Perfecto. Nos dice Alejandra, ¿se puede prevenir la depresión? ¿La depresión se cura o se controla? Es una pregunta muy interesante. Esto es algo que discutimos. Mira, no tienes por qué vivir, una persona no tiene por qué vivir el resto de su vida de depresión. Claro que se puede curar, pero uno puede recaer. Yo sí creo que la depresión, por supuesto, sí se puede curar. Por supuesto que se puede curar, pero bueno, con un buen manejo y con el tratamiento indicado. Siguiente. Perfecto. Dice Ramiro, ¿cómo brindar apoyo en una crisis depresiva dentro del aula? Ok, esto es muy importante. Saca al alumno, no hables con él enfrente de todos. A solas, platica con él, trata de entender su contexto familiar, conoce a sus amigos, habla con él, a ver si otro maestro les puede dar información, hablen con los amigos, a ver qué está pasando con los amigos y por supuesto estar en constante comunicación con los papás, orientar a los papás, decirles lo que está sucediendo. Y bueno, y si hay un terapeuta externo, trabajar de la mano constantemente con el terapeuta externo. Si el alumno llega a faltar ciertos días y los alumnos empiezan a preguntar, solo decir que está en tratamiento. Y a lo mejor un alumno va a decir, es que ¿qué es la depresión? ¿Qué está pasando? Porque un alumno tiene depresión. Abrir el tema. Se pueden hacer muchas actividades al tema. No decir, bueno, no hablemos de eso. No van a hablar del caso específico del alumno, porque no, pero sí hablar del tema en general. Perfecto. Graciela nos dice, ¿cómo puedo ayudar a un adolescente que ha muerto su mamá? El tema de la muerte de un ser querido y la mamá es algo que se tiene que trabajar 100% con un terapeuta, porque a veces los hijos se sienten culpables
o están enojados con este familiar, con la mamá que falleció. Entonces, a veces dicen, es que estoy enojado, ¿por qué mi mamá me abandonó? ¿Por qué mi mamá me dejó? Entonces están lidiando con un luto que no ha sido trabajado, están molestos porque sienten que el familiar los abandonó, extrañan terriblemente a esta mamá que se murió y no tienen estas estrategias y no saben cómo lidiar con la muerte, y esto puede generar una depresión en el chavo. 100% tiene que ir a terapia. Necesita ayuda profesional, necesita trabajarlo, necesita entender que es una muerte, necesita sanar el luto. Hay muchas etapas de luto y tiene que ir por todas las etapas hasta poder entender y aceptar la muerte de su mamá. Si no, se va a quedar atorado en la tristeza y puede tener depresión, o en el enojo y tener conductas violentas como robo, mentiras, bullying, etc. Entonces, una persona que ha perdido a su mamá sí necesita forzosamente tener terapia, porque si no, se desencadenará en una depresión. Perfecto. Dice, cuando los dos papás trabajan, ¿es más propenso a sufrir depresión? No necesariamente. No, a ver, no por el hecho de que los papás trabajen, quiere decir que un niño tenga depresión. Y a ver, seguramente aquí hay muchas mamás que trabajan. Y yo se los digo como mamá. Yo también muchas veces me pasa que me siento culpable y digo, es que mis hijos, es que doy terapia en la mañana, doy terapia en la tarde, doy pláticas, doy talleres. Pero ¿qué creen? Al final los hijos prefieren papás plenos a papás enojados y frustrados. Obviamente hay que buscar este balance. No puedo trabajar todo el día y no hacerle caso a mis hijos porque entonces me vuelvo una mamá negligente. Solo tengo que encontrar el equilibrio entre eso. Pero esa no va a ser la razón por la cual mi hijo se va a deprimir. Se va a deprimir a lo mejor porque está teniendo violencia emocional, psicológica o sexual por esta persona que lo está cuidando. O puede ser que tiene temas en la escuela. Pero eso sí, no por el hecho de que nosotros como papás trabajemos, quiere decir que nuestro hijo va a estar deprimido. No tenemos por qué tener esta culpabilidad. Perfecto. Dice Erika, Laura, ¿la ausencia del padre se debe tratar como pérdida de un ser querido? Sí, sí. Porque esa ausencia, digo, hay que ver qué tipo de ausencia. Si es un papá que va y viene, si es un papá que trabaja en otro estado, en otro país, o si es un papá que los abandonó. Hay diferentes ausencias, pero sí hay que trabajar. 100% hay que trabajar. Perfecto. Dice, ¿la ayuda de la terapia para la familia y el menor debe ser llevada por el mismo psicólogo? Es que, a ver, hay terapias individuales y hay terapias familiares. Hay psicólogos, por ejemplo, en mi caso que yo trabajo con el chavo o con el adulto, ¿no? Y luego hay veces que hago sesiones familiares. Pero cada uno de los miembros de la familia tiene que tener una terapia aparte, individual. Y si en algún momento el terapeuta decide que quiere llamar a toda la familia y hacer una sesión en conjunto, sí. Lo que no está bien que el mismo terapeuta vea a la mamá, al papá, al hijo, porque hay un conflicto de intereses. Cada paciente tiene que tener su propio terapeuta, al menos que estén en una terapia familiar. Perfecto. Berenice dice, el uso de antidepresivos ha aumentado en los adolescentes. ¿Esto debe ser así o la depresión no necesariamente debe ser tratada con antidepresivos? Pues se puede empezar a tratar con terapia y puede ser que todas estas acciones y estrategias van a funcionar. Solo en caso de que se ve que el adolescente no se levanta, está desmotivado, tiene ideas suicidas, pensamientos recurrentes y vemos que la terapia no está siendo suficiente, entonces sí tenemos que hacer uso de un antidepresivo. Pero no todos los pacientes son medicados, eso es una mentira. Obviamente, para las farmacéuticas es un negocio. Pero yo les digo, no todos los pacientes tienen que estar, tienen que estar medicados. Entonces, yo lo que siempre recomiendo es que se empiece una terapia y después de un mes, un cachito, si vemos que esto no mejora y empeora, entonces sí, trabajar en conjunto con el psiquiatra.
Perfecto. Patricia nos dice, ¿cómo puedo ayudar a un adolescente con problemas de baja estima y obsesión por el peso? Creo aquí que probablemente este paciente tiene un aumento de peso y eso lo hace no sentirse cómodo con el cuerpo y seguramente si una persona no se siente cómodo con el cuerpo, tiene baja autoestima. Entonces sería bueno que entre a hacer ejercicio, que vea a una nutrióloga, porque hoy en día ya los nutriólogos no trabajan con la pérdida de peso, sino la aceptación del cuerpo, cambiar hábitos alimenticios y trabajar terapia, que es la baja autoestima, con un buen nutriólogo de la mano para enseñarle a comer correctamente. Perfecto. Dice Carla, ¿cómo tratar a un alumno que ya no quiere trabajar en clases y solo quiere dormir? Aquí hay que ver si está teniendo a ver, el que un chavo todo el tiempo quiera dormir está mal. Si es esporádico, podríamos pensar que se desveló. Si esto es algo continuo y recurrente, hay varias cosas. O hay un tema aquí hormonal de la edad, o está teniendo insomnio y hay que ayudarle a dormir mejor, o si nos puede hablar de una depresión. Yo aquí lo que te recomiendo es que se lo informes a los papás. Un chavo que constantemente se quiere dormir y se duerme en todas las clases es un foco rojo. Lo que te diría es que le preguntes también a los demás maestros si esta situación también sucede en sus clases o solo en tu clase y que se lo informes a los papás para que le hagan a lo mejor, que lo lleven al doctor, que le hagan ciertos estudios para ver si es un tema hormonal o de anemia o de la tiroides o si es depresión. Perfecto. Dice Víctor, después de que se observa un síntoma de algún trastorno depresivo en un niño, ¿cuál es la forma adecuada y las preguntas adecuadas para crear un vínculo de comunicación en ese momento? Más que hacerle preguntas, porque si ustedes le van a decir al niño, pero ¿por qué estás deprimido? ¿Pero por qué estás triste? A veces sí las va a poder verbalizar y a veces no. El mismo niño te va a decir, no sé por qué estoy triste, no sé por qué estoy enojado, no sé por qué me peleo. Yo creo que ahí es demostrarle que estamos presentes. Y cuando el niño está enojado, en vez de gritarle de regreso, abrácenlos. Abracen a sus hijos y díganle, no pasa nada, aquí estoy contigo. Y si el hijo dice, es que tengo ganas de dormir, platiquen con él. Ahí sí, ¿qué pasa? ¿Por qué tienes ganas de dormir? ¿Qué necesitas? A lo mejor es un tema en la casa, una situación y se puede resolver, o ahí detectar y referirlo a una ayuda. Pero yo siempre digo es estar, abrazar, estar presentes. Eso es lo más importante, que el hijo sepa que ahí está mamá o papá o abuelo o tío, estar presentes. A veces no necesitamos preguntar nada, a veces simplemente con nuestra presencia ayuda. Perfecto. Dice, ¿hasta dónde es asequible una conducta como parte de la personalidad del adolescente? A ver, otra vez la pregunta, ¿hasta dónde? Es asequible una conducta como parte de la personalidad del adolescente. Es que otra vez, ¿cuál es la conducta? A ver, ¿quién escribió esto? Me gustaría que escribas qué tipo de conductas tiene el adolescente. ¿Ok? Si quieren, seguimos a la otra y nada más escríbenos cuáles son estas conductas que ha estado teniendo el adolescente. Ok, dice Erika, ¿qué pasa si un niño hace ejercicio pero aún así le da pena a su cuerpo? Bueno, entonces aquí hay un tema emocional, hay que ver por qué. Hay veces que hay papás que le dicen, es que estás gordo, es que estás gordo, tienes que ser flaco como tu hermano. Pues a ver, esto yo le llamo falsas creencias en cognitivo-conductual. ¿Por qué? ¿Qué pasa en este pensamiento? Hace ejercicio, come sano y aún así se ve en el espejo y dice, no me gusta mi cuerpo, me siento gordo. Y aquí es un foco rojo, aguas, porque esto puede desencadenar en un trastorno alimenticio. Si una chava en la adolescencia hace ejercicio y dice, me veo gorda, puede o dejar de comer o comer impulsivamente. Entonces también es entender de dónde viene esta creencia. Si está flaca, ¿por qué se sigue viendo gorda? ¿Qué pasa? Mamá, papá les dice algo. ¿Cuál es su grupo de amigas? ¿Qué están haciendo? ¿Se están viendo al espejo? No, como un poco entender cuál es esa creencia. ¿De dónde viene esa idea para esta chava que está gorda?
En cognitivo-conductual trabajamos mucho las falsas creencias. Son estos pensamientos recurrentes que regresan una y otra vez. ¿De dónde viene este pensamiento? ¿Por qué aún así que hago ejercicio me veo en el espejo y digo estoy gorda? Porque esto puede desencadenar en un trastorno alimenticio y trabajar la parte emocional. Perfecto, dice Rosario. Cuando se sufre la muerte de un abuelito con el que tenían una relación cercana, ¿cómo ayudarlo a superarlo? Pues otra vez, esto es el tema del duelo, es un duelo no resuelto, porque es una relación muy cercana donde el abuelo se va y la persona puede estar en el enojo, puede estar en la tristeza, que es alguna de las fases del duelo. Y hay que trabajar con las etapas del duelo. Obviamente un abuelo es un rol muy importante, es un ser querido y más que hubo una relación tan cercana. Y entonces es trabajar justo, el entender que la muerte es algo que nos va a llegar y trabajar en esto. Hay muchas técnicas dentro de la terapia de cómo sanar el duelo. Y en vez de llorar y sufrir sobre la muerte, ver al abuelo como alguien, como un apoyo y decir, bueno, ¿qué aprendizaje me dejó? ¿Qué hago con esto? ¿Me puedo deprimir por su muerte o puedo seguir su legado y seguir todo su aprendizaje? Lo voy a llevar a un aspecto más positivo en vez de estar sufriendo por la muerte del abuelito. En coaching, por ejemplo, dicen, el dolor pues es inevitable, a todos nos duele la muerte de alguien, pero el sufrimiento es opcional. Cuando nosotros dejamos que nuestro hijo sufra, se va a desencadenar en depresión. En vez de dejar que sufra, mejor le ayudamos a sanar y atravesar el duelo. Perfecto, dice Rebeca. ¿Cómo podemos hacerle notar la depresión de un alumno donde los padres están separados y nadie quiere responsabilizarse? Aquí no es más la depresión. Aquí es que los papás están siendo negligentes y de alguna manera el alumno lo que dice es, o el chavo es, necesito a mis papás y nadie se quiere hacer responsable. Una cosa es que los papás se divorcien y otra cosa es que se divorcien de los hijos. No, un poco es, ¿qué culpa tienen los hijos? Ok, ustedes papás se están divorciando, ¿por qué se están desentendiendo de los hijos? Y probablemente estos papás, independientemente del divorcio, son papás negligentes, son papás que igual no le prestaban atención. Aquí sí es importante buscar una red de apoyo. Si los papás son negligentes, buscar una tía o un tío o una abuela, alguien que sea cercano y que dé este apoyo. Obviamente el rol de papá y mamá nadie lo puede dar en vez de ellos, pero buscar este adulto que puede ser red de apoyo, que pueda dar esta contención emocional porque desafortunadamente los papás no lo están dando. Entonces, obviamente el alumno, chavo, está lidiando con el divorcio, pero también está lidiando con el abandono de los papás, porque un chavo cuando se da cuenta que sus papás son negligentes, siente un abandono, siente un abandono muy profundo de parte de sus papás. Perfecto, dice Norma. Una alumna tiene ataques de ansiedad y ya lo platicó con sus padres, pero le dicen que no tiene nada y ella se siente sola y obvio sin apoyo. ¿Qué hacer? Como les dije, a veces los papás son los últimos que quieren aceptar la realidad de sus hijos. A veces los papás dicen, no es cierto, mi hijo no tiene ataques de pánico, no es cierto, mi hijo no está deprimido, este es un nuevo invento del colegio, no es cierto, mi hijo no tiene un trastorno alimenticio. A veces parecería que los papás son los últimos en enterarse de lo que le pasa a los hijos, pero también los papás son los últimos que aceptan. El ataque de pánico se tiene que trabajar. Pueden ser por muchas razones. Esta niña tiene niveles de estrés muy fuertes que no lo sabe manejar y que por lo tanto desencadena en ataques de pánico. Un adulto puede tener ataques de pánico cuando, por ejemplo, pierde su trabajo o hay una situación económica muy fuerte. Una chava puede tener ataques de pánico por una situación familiar o porque no se está llevando con las amigas o porque está aislada. Hay que trabajar con la niña. Uno, hay que enseñarle qué hacer en un ataque de pánico. Hay varias estrategias. Respirar en una bolsa de papel, etcétera. Y enseñarle que aunque tenga un ataque de pánico no se va a morir, porque mucha gente dice, es que siento que me va a dar un infarto. Y hay que decirle, tranquilo, no te va a dar un infarto.
Y sí, a lo mejor, si los papás no quieren hacer caso, que la psicóloga del colegio trabaje con ella sobre los ataques de pánico y que entienda, que trate de entender cuál es el origen de estos ataques de pánico y qué hacer en el momento que sucede. Perfecto. Bueno, la pregunta que hacía Yasmín de hasta dónde es asequible una conducta como parte de la personalidad del adolescente, se refiere a que el alumno es muy callado y casi no hace amistades, es muy aislado. Tiene una depresión más pasiva. Su depresión no es violenta. Mira, podemos aceptar que un adolescente a veces quiera estar solo perdón, en el recreo, pero no podemos aceptar que un adolescente esté aislado todas las tardes. Podemos aceptar que un adolescente esté callado en clase, pero no debemos aceptar que un adolescente no hable y no socialice. Entonces yo creo que aquí hay que hablar con el chavo y decirle, mira, estoy viendo esto y esto, respeto que en ocasiones quieres estar solo, pero sí me preocupa. ¿Qué está pasando? ¿Por qué callas? ¿Qué es lo que no quieres hablar? ¿Qué te estás guardando aquí adentro? Porque otra vez la depresión puede ser violenta y la persona puede agredir o entrar en un mundo donde se aíslan. Entonces yo lo que diría acá es un foco rojo y entender qué está pasando. Hay algo que pasa y que no lo está verbalizando. Perfecto. Dice Laura, ¿cómo abordar las situaciones donde los alumnos se empiezan a autolesionar y expresan que quieren morirse? Hay que referirlo a ayuda profesional, porque en una de esas se va a autolesionar y puede acabar en el hospital o en emergencias. Ahí sí, un chavo que se autolesiona, de antemano les digo, necesita ayuda profesional. No lo dejen pasar porque se puede cortar las venas, puede acabar en urgencias o cortarse y que sea demasiado tarde y que no haya manera de salvarlo. Entonces sí, te pido por favor, hay que referir a este chavo con ayuda profesional. ¿De qué forma la escuela puede apoyar al alumno cuando se observa una conducta depresiva y cómo la debe de tratar con los padres? Mira, los papás, aunque es difícil decirle las cosas, hay que decirles como son. Se enojarán, se molestarán, saldrán de la oficina, no lo aceptarán. Pero no hay que quitar el dedo del renglón con los papás. Simplemente hay que decirle así como son las cosas. El papá dirá, ¿pero por qué? ¿Pero cómo sabes? ¿Pero cómo determinaste que tiene depresión? Hay que decirle cuáles son estos focos rojos que observamos. Ok. Dice Angélica, un adolescente que refiere constantemente estar cansado y de mal humor, ¿es propio de la adolescencia o podría ser un síntoma de depresión? Mira, generalmente los adolescentes se muestran cansados porque se desvelan, porque les gusta estar con los amigos, porque están jugando a la PlayStation y están cansados. Pero si tú ves que son todos los días está cansado y sí duerme a buena hora y sí se alimenta bien, o sea, primero puede ser que es otro tema, puede ser que es hormonal, puede ser que es la tiroides. Hay que decirle a un doctor para que lo revise, para que le haga análisis y sobre eso determinar si hay un tema de la tiroides o si es una depresión. Selene nos dice, ¿qué podemos hacer cuando se presentan acciones entre niños de malos tratos y el docente dice que es el niño que tiene que decir al caso y el niño se queda callado? ¿Qué podemos hacer a ver, es que está medio Ajá. confusa la pregunta, ¿no? Dice, ¿qué podemos hacer cuando se presentan acciones entre niños de malos tratos y el docente dice que es el niño que tiene que decir el caso y el niño se queda callado? A ver, el adulto es el maestro. Y si hay maltrato por parte de los niños, el maestro tiene que poner límites y tiene que terminar con esto. O sea, no puedes permitir como maestro que se agredan los niños, sea físicamente o sea verbalmente. Igual como papás. Si nuestros hijos se están agarrando a golpes o se están insultando, no lo puedo permitir. No puedo dejar que mis hijos se peguen, se lastiman o se agredan. Yo como adulto tengo que poner límites y parar esto. Entonces creo que aquí el que está mal es el maestro, porque el maestro está permitiendo algo que no debería de ser así. Perfecto, Adi. Pues
No tenemos más preguntas. Creo que han quedado respondidas todas estas preguntas que nos hicieron. Dice aquí, Norma dice, ¿qué hacer si un maestro les genera ansiedad, depresión, miedo o rebeldía? Hablaría con la directora y sí pediría el cambio de maestro. Porque así como hay adultos que son un referente para los chavos y ayudan en la contención, desafortunadamente también hay adultos que lastiman mucho. Un maestro que genera ansiedad y depresión y miedo y rebeldía es un maestro que no debería de estar trabajando con los alumnos, porque no es un punto de referencia. Y yo, si trabajaría en la escuela, sí lo cambiaría. Y si soy mamá, sí hablaría con el directivo y le diría lo que está sucediendo. Muy bien, Adi. Pues bueno, ya la última pregunta para ya cerrar esta sesión. Dice, ¿qué tan recomendable sería mandar a mi hijo a un internado si tiene datos de rebeldía y depresión? Como psicóloga y como mamá, yo no lo haría. Hay mucha gente que cree que mandando a un internado va a mejorar. Puede ser que sí, pero puede ser que va a empeorar. Nadie te garantiza que el internado le va a ayudar. Al contrario, va a ser más rebelde porque se va a sentir abandonado por ti. Yo creo que el internado tiene que ser la última estrategia. Creo que antes de mandar a un internado hay muchas cosas que se puede hacer con este chavo. Entonces, no uses eso como la solución, que sea la última solución, porque no todos los internados son buenos. Es más, hay internados que en vez de mejorar, empeoran. Entonces, yo te diría, no lo tomes como una solución, porque luego tu hijo se puede rebelar más o estar enojado contigo o sentir que lo abandonaste cuando más te necesita. Y aquí, y con esto cierro, un niño rebelde, lo que te está gritando entre líneas, papá, mamá, maestro, necesito tu ayuda. ¿Qué hacemos como adultos? Nos alejamos, nos enojamos, castigamos. Esto es muy importante. Un niño que se porta así es porque necesita contención emocional. Es porque nos necesita como adultos. No lo mandemos a un internado. Lo que estamos haciendo es abandonarlo. Es lidiar con la rebeldía y trabajar. Perfecto, Adi. Pues muchas gracias por esta sesión. Muchas gracias por responder las dudas de todos los participantes. Muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias por su atención y que tengan una excelente tarde.